los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Jehová entregó en tus manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Ese león de la tribu de Judá, Jesús nos ha liberado de las cadenas, y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra, y ahora la esperanza de Israel. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos alabarte. Gracias por todo, Señor, lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Padre, que tu palabra, Señor, pues nos siga animando, Señor, a seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender tus propósitos que tienes, Señor, para esta humanidad en tiempos difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buenos días, tengan ustedes y bienvenidos a esta predicación del día de hoy, domingo, el Día del Señor. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy un mensaje que Dios nos lo trae para nosotros. Quisiera que me acompañaras en tu Biblia al libro de los Romanos, capítulo 6.
Vamos a ver un texto en la Escritura para empezar así la exposición. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos ese texto, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos. Tú eres el único Dios soberano sobre toda la tierra, el juez justo. Y gracias te damos porque estamos aquí presentes. Te pedimos que nos bendigas, que nos hables el día de hoy con tu palabra y que este mensaje, Señor, quede grabado en cada corazón y de todos aquellos que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es como una ley la cual pues no se puede modificar, como todas las leyes que nos gobiernan en nuestro planeta, no las podemos cambiar. Esta es una ley, la paga del pecado es muerte. Dios así lo estipuló desde la creación del hombre. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que está aconteciendo a nivel mundial, pues es eso. La paga del pecado es muerte. Y el día de hoy vamos a ver cómo se puede acabar con la pandemia. Y yo comentaba con mi esposa, familias, y me preguntaban cuál es el título de la predicación, pues cómo acabar con la pandemia. Y decía, no, espérate, ¿qué te pasa? Pues vete a la ONU y diles que tienes el remedio para acabar con la pandemia. No, pues vamos a ver lo que está escrito en la Biblia. Y sí, se los digo a la ONU y a todas las personas les digo lo mismo. No quieren morir, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que estamos viendo es una mortandad muy grande por causa del pecado y lo vamos a ver en la Escritura, lo vamos a constatar en ella y para ello vamos a ver tres ejemplos que están ahí registrados y que sucedieron en toda esta trayectoria de este mundo, desde que Dios hizo al ser humano. Él ejecutó sentencia en contra del pecado. Vamos a ver tres casos de gente que no conocía de Dios, gente que no era pueblo de Dios, y después vamos a ver un ejemplo de aquellos que decían ser hijos de Dios y cómo realmente sucedió una tragedia como el día de hoy lo estamos viendo. El primer ejemplo que quiero que veamos era lo que sucedió en los tiempos de Noé. En el Génesis capítulo 6, verso 5, nos dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que vio Dios en la tierra en los tiempos de Noé era pura maldad. Dice que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todos los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Lo único que tenían en su mente era hacer el mal a sus semejantes. Y dice en el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió
en su corazón. Dios dice que se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra, y tú ves versículos antes, cuando hizo al hombre, dice que fue bueno en gran manera. Dios se satisfació creando al hombre, a la mujer y todo lo que hizo, pero aquí en unos capítulos después nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón. La maldad del hombre le duele a Dios. No es cualquier cosa que transgredan sus leyes. Si imagínate tú que eres padre de familia, que le dices algo a tu hijo y no lo lleva a cabo. Le ordenas algo: oye, ve y recoge tus juguetes, tu ropa, limpia tu cuarto. Le dices a tu hijo, y tu hijo no te obedece, no lo hace. Al contrario, se rebela en contra de ti y te empieza a decir cosas que dices, no quiero hacerlo. No creo que te sientas muy bien, no creo que te sientas contento, satisfecho, a gusto con esa respuesta y con que no te obedezcan tus hijos. Te duele allá adentro decir, mi hijo me está contestando así, no me obedece. Dice la Escritura que Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre aquí en esta tierra, porque en vez de amarlo, en vez de obedecerlo, en vez de comportarse por lo cual Dios los creó y Dios los formó, no, era mucha la violencia, estaban en pleitos, estaban en asesinatos, estaban en robos, como el día de hoy, violaciones, homicidios, extorsiones, corrupción, toda la maldad. Dice que fue muy grande la maldad en aquellos tiempos de Noé, y a Dios le dolió y tuvo que ejecutar sentencia. Dice en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Toda una generación vuelta a la maldad, vuelta al pecado, vuelta a transgredir la ley de Dios, y solamente una persona, junto con su familia, amaba a Dios. Solamente una familia era la que hacía la voluntad de Dios. De toda esa generación de aquel entonces, solamente Noé tuvo gracia delante de Dios. Dice que no era justo. Noé se comportaba y se conducía bajo las normas y las leyes de Dios. No, su pensamiento no era la maldad, su pensamiento no era aprovecharse de las personas, su pensamiento no era seducir a las muchachas o a los jóvenes, no era su pensamiento eso, nada más salir y ganar dinero y a ver a quién pisoteo con tal de sobresalir en el trabajo, no me interesa, yo quiero ser y lograr. Su pensamiento no era ese, el de Noé. Su pensamiento era hacer el bien, era justo, dice la Escritura. Obedecía a Dios, hacía lo correcto, hacía lo que tenía que hacer, y él halló gracia delante de Dios. Dios le dice, voy a destruir toda esta generación por causa de la maldad, y Noé se tardó 100 años en construir un arca o un barco, que Dios le ha dicho, haz un barco. Dios podía decirle, pues haz esto y voy a traer juicio y los voy a acabar a todos, a ti nada más te voy a rescatar. Pero Dios le dijo, haz un barco, un arca. Y tardó 100 años Noé en hacer esa arca, cortar los árboles, empezar a armarla de todas las medidas que Dios le había dicho que hiciera. Y empezó a hacerla de 3 pisos, a meter los animales. 100 años tardó Noé, como diciendo, 100 años voy a
van a tener oportunidad las personas de arrepentirse, de volverse de sus malos caminos. Pero ¿qué hicieron estas personas? No quisieron escuchar a Noé. Noé les decía, dice en el Nuevo Testamento que Noé era pregonero de justicia. Él pregonaba la justicia, le decía a la gente: arrepiéntanse, dejen sus maldades, conviértanse a Dios, y quizá Dios pues no traiga el juicio que está destinado para toda esta humanidad. Pero ellos, en vez de obedecer, en vez de recapacitar y decir: pues tiene razón, Noé decía, va a venir un diluvio, Dios va a mandar aguas y va a inundar toda este planeta, y ellos riéndose: estás loco, Noé, estás bien mal, ¿cómo crees? Nunca ha llovido aquí en esta tierra, porque antes no llovía, una humedad, así como cuando se ve en las mañanas. Hace rato que veníamos bajando ahí de la carretera, se veía todas las nubes abajo, así era en la antigüedad. Las nubes rodeaban la tierra, ahí el suelo raso, y eso era lo que le daba vida a las plantas. Antes no llovía. Y cuando Noé les decía: Dios va a traer juicio a esta tierra y va a llover del cielo, ellos no creían y se reían. No, ¿cómo crees? Dios no nos puede destruir, Dios no nos va a hacer nada, Dios, aquí hemos estado toda la vida y no pasa nada. El día de hoy estamos viviendo situaciones que nunca se habían visto, a nivel mundial nunca se había visto eso. Tú ves ahí en tu teléfono noticias de un país, de otro y de otro y otro, y todos sobre lo mismo y con su cubrebocas. Pasan a la gente con su cubrebocas en todos los países. Cuando fue ahí la explosión en Beirut, y pasa la gente y todos con sus cubrebocas. Pues hasta allá también está la pandemia, hasta allá también está esto que estamos viviendo el día de hoy, y en todo el planeta está sucediendo esto. Ellos no creían que Dios iba a juzgar a la tierra. Les dio 100 años para que se arrepintieran y se volvieran, y no lo hicieron. Y pues tuvo que ejecutar sentencia. Si se hubieran arrepentido, si se hubieran vuelto a Dios dice: no lo voy a hacer, ¿no? Como vamos a ver en la Escritura. El segundo ejemplo que te quiero hablar de cómo Dios cumple su palabra, porque Él cumplió y dijo: la paga del pecado es muerte. Y Él dijo: voy a acabar con todos. Y Él mandó un diluvio, 40 días y 40 noches lloviendo, y se acabaron todos los que vivían en la tierra, los animales, las aves, los reptiles, las bestias, el ser humano, se acabaron. Sí, vivieron los peces y los animales que Noé metió en el arca, o Dios los metió, ahí estaban en el arca. Solamente ellos se salvaron, pero Dios ejecutó sentencia. El segundo ejemplo que quiero hablarte es de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Eso está registrado en la Escritura y realmente sucedió. Están las ruinas ahí cerca del Mar Muerto, está ahí una estatua o parecida a una persona ahí convertida en piedra, que dicen que es la esposa de un hombre llamado Lot. Pero ¿qué sucedió? Vamos a verlo en Génesis capítulo 18. Génesis 18, verso 23.
había llegado 3 ángeles a la casa de Abraham. Su sobrino Lot se había ido a vivir cerca de Sodoma y los ángeles llegaron ahí con Abraham. Abraham les dio de comer y en el verso 23 dice la escritura que se acercó a Abraham y le dijo a uno de ellos: ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham le dice, ya le había dicho el ángel, Jesús, que iba a destruir Sodoma y Gomorra por su maldad. Y Abraham empieza a interceder y a decirle: ¿destruirás también al justo con el impío? Señor, ¿vas a mandar juicio también al justo? ¿También al que se porta bien, al que te obedece, al que te ama? Porque sabía que Lot estaba ahí, estaba en Sodoma, y Abraham dice: es mi sobrino, voy a interceder por él. También vas a acabar al justo por el impío. Y dice Abraham al ángel, verso 24: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y entonces dice verso 26, respondió Jehová, Jesús, que era el ángel que estaba ahí: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios le dice a Abraham: si hay 50 justos ahí en esa ciudad, yo la voy a perdonar por amor a esos 50 justos. Imagínate que Dios viniera y dijera: voy a destruir a Majac por su maldad, ¿no? Fíjate, Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú la destruirías? Por amor a esos 50 justos, no las voy a destruir. ¿Habrá 50 justos en Amajac? 50. Habrá 50. No religiosos, no gente que se congregue en un local, gente justa. Habrá 50 justos. Que diga Dios: por amor a esos 50, yo no destruyo Amajac. Está para pensarse. Pero Abraham sabía que no había 50 justos ahí en Sodoma y en Gomorra, y empezó a decirle a Dios: Señor, tal vez no haya 50, sino 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y dice en el verso 32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallara allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue. Dice: por amor a esos 10, no la destruyo. Por esos 10 justos que viven ahí, yo no ejecuto sentencia a esa ciudad. ¿Qué sucedió? Pues que no había 10 justos, solamente estaba Lot, porque su familia, si vemos después lo que pasó, su esposa se convierte en estatua de sal, ahí anhelando y regresar y volver a ver qué está sucediendo con mi casa, con mis parientes o con sus amigos, con la gente que dejó. Voltea y se convierte en estatua de sal. Sus hijas, que ya estaban bien contaminadas ahí con todas las perversiones que hacía Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra es ejemplo, es
catalogada o es anunciada por una ciudad donde se vivía en una perversión, una promiscuidad, una liberación de todo tipo de lo sexual. Eran terribles esas dos ciudades, y no solamente esas dos, sino otras dos que estaban ahí juntas, y Dios las acabó a las 4, Adma y Zeboín. Por lo mismo ya estaban bien contaminadas de tanta perversión que había en aquel entonces. Es terrible lo que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra. Y no encontró Dios 10 justos, nada más a Lot, nada más uno en toda esa ciudad que eran de miles de personas. Si Dios pasara por aquí, por Amajac, ¿cuántos justos encontraría para decir, está bien, detengo mi mano, estoy juzgando, así como el ángel de la muerte que pasaba ahí por Egipto, que mataba a los primogénitos, y pasaba el ángel, y donde no estaba la sangre del cordero, pues entraba y mataba al primogénito. Así igual pasa por ciudades, por estados, por municipios, el coronavirus, destrucción. Y aquellos que no tengan la sangre del cordero ahí en sus casas, causa mucho estrago, mucha muerte. Lo que sucedió en Sodoma fue terrible. Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, ni aun sus yernos que se iban a casar con sus hijas también se rieron ahí de Lot. El ángel le había dicho, llévate a tu familia, sal de la ciudad porque Dios va a destruir esta tierra, y saca a todos tu familia. Y pues están mis yernos, voy a avisarles, oigan, aquí va a haber destrucción y va a destruir Dios esta tierra, vámonos. Estás loco, Lot, mejor déjanos dormir, estás bien mal. Iban a ser sus yernos, y ellos se quedaron ahí, no le creyeron a Lot, y Dios hizo descender fuego y azufre del cielo y los destruyó, a Sodoma, a Gomorra, Adma, Zeboín. Destruyó a 4 ciudades. Ni sus propios yernos se salvaron. Qué terrible destrucción. ¿Por causa de qué? Del pecado. La paga del pecado es muerte. El día de hoy no estamos tan lejos de Sodoma y de Gomorra. Quisiera ponerte un video para que tú te des cuenta cómo estamos viviendo el día de hoy. Nada más hay una probadita de lo que está sucediendo, no solamente en ciertos países o estados, sino a nivel de todo el mundo, para que tú digas, pues realmente estamos más pervertidos que Sodoma y Gomorra, porque allí era local, nada más eran esas ciudades y unas que estaban alrededor. Pero el día de hoy la perversión de tipo sexual está en todos lados. Si quieres ponerlo. ¿Tiene sonido? Lo que significa que en el camino, la iglesia, el mercado,
el campo de fútbol, etc. Si necesitas sexo, permitido en Sudáfrica. El hombre o la mujer ya no tienen derecho a repudiar el otro a causa del adulterio. Estados Unidos confirmó que para todos los países en el mundo, para construir buenas relaciones con su gran poder, estos países deben practicar matrimonio homosexual, mujer más mujer, u hombre y hombre. Alemania acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto, es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá con su hijo y papá con su hija. La ciudad de Miami ahora proclama una ciudad de sexo público, lo que significa que en el camino, la iglesia, el mercado, el campo de fútbol, etc. Si necesitas sexo, puedes tenerlo en la calle sin tener ningún problema. Canadá permite el sexo con animales. En España, películas pornográficas están permitidas en la escuela secundaria y universidades. La autorización de prostitución de menores. Mark Locker declara que cualquier chica joven a los 10 años siente placer sexual y nadie debería defender a esa persona de descubrir cómo funciona su cuerpo. Estados Unidos ha abierto públicamente la iglesia de Satanás en Colombia. Una iglesia recién abierta de Satanás. La ceremonia comenzó con un desfile y una estatua de 2. Eso es nada más una probadita de lo que estamos viendo a nivel de todo el mundo. Y tú dirás, ¿y Dios qué? ¿No vio esto? ¿Dios no está enterado de esto? Dios está enterado de esto y por eso está juzgando esta tierra. Por eso está mandado todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Por tanta maldad. Leyes se están aprobando en países en los cuales, pues, todo lo que estás viendo, matrimonios del mismo sexo, en tener todas las perversiones que acabamos de ver y aún mucho más, y son ley. O sea, no es de que quieres o no quieres, no, es una ley y puedes hacer todo eso donde quiera que tú vayas, en cualquiera de esos países, pues ya está aprobada la ley, nadie me puede decir nada porque esto es legal. Es terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso Dios destruyó en la antigüedad a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. ¿No las hubiera destruido? No, si hubiera 10 justos. Y Dios lo dijo, si hay 10 justos, yo no la destruyo, para que no viniera esto que estamos viviendo, la pandemia. Pues tiene que haber justos en la tierra. ¿No hay justos? Vamos a ver el tercer caso que está registrado en la Escritura y realmente ahí sí Dios se detuvo de lo que iba a hacer, pero vamos a ver por qué se detuvo. Si vamos a Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Dios, sabemos la historia de Jonás, le había dicho, era un profeta que vivía en aquel entonces, y le había dicho que fuera a la ciudad de Nínive a predicar, y él no quiso ir. Jonás no quiso ir, y en vez de irse a Nínive, se fue del otro lado, tomó un barco y ya iba rumbo al lugar donde él pensaba que iba a estar lejos de Dios, pero Dios lo regresa, ¿no?, a la historia. Lo avientan al mar, un pez se lo traga y se lo lleva por abajo de la tierra y lo vomita ahí en Nínive.
el tiempo que estuvo Jonás ahí en el vientre del pez, como que lo pensó y empezó a clamar a Dios, y Dios le dio otra oportunidad. Y dice en Jonás 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que predicaba Jonás. No tenía otra predicación, no decía otra cosa a la gente más que iba por las calles gritando: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Eso era lo que decía Jonás. Por todas las calles, los callejones, donde quiera que iba Jonás, eso era lo que predicaba. Y dice en el verso 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos sí le creyeron a Jonás. ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del imperio babilónico y era una ciudad muy depravada, muy sanguinaria, dice la escritura, que desollaba a la gente que era extranjera, a sus enemigos, nada más los veían venir y los agarraban, los desollaban y los ponían en exhibición para que las aves del cielo se las comieran. Nínive era muy sanguinaria. Por eso yo creo que Jonás la pensó y dijo: no, ¿cómo voy a ir a Nínive si yo sé cómo son esos de esa ciudad? Como capital o como centro ahí de Babilonia, de los babilonios, pues era una ciudad grande, ciudad en la cual había mucha perversidad. Y Jonás, eso era lo que predicaba: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pero dice que los hombres que escucharon el mensaje dijeron: esto viene de parte de Dios. Esto no es ahí un predicador cualquiera, no es un mensaje ahí de la religión de nuestro grupo, no, esta es palabra de Dios. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y entonces dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El vestirse de cilicio que decía que estaban en luto, vestirse de ropas negras, estaban de luto, diciendo: híjole, pues a ver si Dios tiene misericordia. Y el verso 6 dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey de Nínive no era cualquier persona, era el rey de esa ciudad. Oyó el mensaje, se paró de su silla, se quitó la ropa, se vistió de cilicio y se echó ceniza en su cuerpo. Los que se echaban ceniza, las personas que lo veían, está de luto, hay una pérdida ahí en su casa. Y ahí estaba el rey de Nínive, no era cualquier gobernante, era el rey de Nínive. Y como rey, dice en el verso 7, que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es lo que decía el rey de Nínive. Vamos a hacer un edicto porque esto
viene de parte de Dios. Esto no es cualquier cosa. Esto que está anunciando Jonás, aquel predicador, es de veras. Le creemos, sabemos que Él es predicador del Dios de los hebreos y sabemos todo lo que hizo con Egipto y cómo con grandes prodigios y maravillas sacó a su pueblo de ahí y cómo abrió el mar rojo. Le creemos a Jonás que va a destruirnos Dios por nuestra rapiña y nuestra maldad. Y entonces el rey empezó a declarar ahí un edicto: ayunen, vístanse de cilicio, no solamente ustedes, sino también los animales, las bestias, y no les den ni agua de comer, que ayunen, porque esto viene de parte de Dios. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios pues estaba viendo eso. Dios estaba al pendiente de cómo reaccionaba esa ciudad de Nínive. Y dice en el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Estos hombres, después de hacer todo esto, realmente se arrepintieron, porque la Escritura lo deja registrado. Dice que vio Dios lo que hicieron. Sí, ayunaron, sí, se vistieron de cilicio, sí, proclamaron ayuno también para las bestias, pero lo que vio Dios, dice que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que vio Dios, que se arrepintieron. No vio tanto el ayuno, no, es que vamos a alabar a Dios 2 horas y con eso yo creo que Dios va a detener esta pandemia. No vamos a salir a las calles a orar, a imponer las manos y vamos a hacer estas tantas cosas, lo que hicieron ellos, vestirnos de negro, echarnos ceniza. No, lo que vio Dios es que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que ve Dios. De que si Dios viera nada más, pues sí, se ayunaron, pues sí, se vistieron de negro, se echaron ceniza. No, pues está bien. Pero seguían en su maldad, seguían robando, seguían maldiciendo, seguían adulterando, seguían fornicando, seguían robando, seguían desollando a la gente, seguían matando. Dios no se hubiera detenido por esas acciones que hicieron. Lo que vio Dios es que se convirtieron de su mal camino. ¿Cómo se va a detener esta pandemia? ¿Cómo Dios va a detener su juicio a este mundo y a este planeta? Cuando la gente haga eso, se convierta de su mal camino. Si no, esto no se va a parar. Esto va a venir cosas peores, como lo estamos viendo: sequías, lluvias, incendios, terremotos, tsunamis. Dios va a seguir juzgando la tierra porque la gente no se convierte de su mal camino. La gente sigue haciendo sus maldades, sigue ahí guardando rencor en su corazón, enojo, ira, queriendo destrucción en contra de las demás personas, robando, matando, adulterando, fornicando, asesinando, secuestrando. ¿Tú crees que Dios va a detener esto? No lo va a detener. Si no se arrepienten, Dios va a seguir juzgando esta tierra y vienen juicios más terribles, porque en vez de parar su maldad, le siguen echando más. Hay leyes que están ahí en el Senado y están ahí formadas, leyes que van en contra de lo santo, de lo recto, de lo puro, de lo divino. Leyes como lo que vimos en ese video. Esas leyes
ya están aquí en nuestro país y están ahí formadas, siendo pues vamos a autorizar ahí todo esto que vimos. Algunas ya se aprobaron, algunas ya dijeron, ahí los senadores y diputados, no, sí, está muy bien. Vamos a la vanguardia de aquellas naciones que son tan del primer mundo, pero en primer mundo en maldad, en pecado, en hacer todas esas aberraciones, y México pues no se quiere quedar atrás en hacer todo esto, y entonces está aprobando leyes que van en contra de los niños. Ya está ahí en la Ciudad de México, hombre con hombre, mujer con mujer, y la adopción, y ya no te tienes que meter con los niños, y ahora vamos aquí en cada estado, y en Tlaxcala también vamos ahí, y vamos a aprobar las leyes entre matrimonios del mismo sexo. Y ahí está, avanzando. Esto no se está deteniendo, al contrario, va avanzando más la maldad. Los secuestradores, ¿tú crees que si estamos arrepentidos ya no vamos a secuestrar? Los ladrones, no, ya no vamos a robar porque esto está muy fuerte, la pandemia está muy fuerte, nos va a tocar a nosotros, no vamos ya a salir a robar. No, siguen robando y robando más porque pues la gente no salió y pues tenemos urgencia también nosotros, vamos a trabajar robando a la gente. Es terrible lo que vemos. La maldad no se para. Pero tú que me estás escuchando, tú que estás aquí, si no paras con tu maldad, con tu pecado, va a venir. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si tú no te arrepientes y dices, a mí no me toca, no me pasa nada, yo estoy joven, yo estoy muchacho, yo estoy fuerte, mira, aquí estoy, ya la pasé, ya la libré. Si tú no te arrepientes, sabiendo que estás mal, sabiendo que estás actuando de mala manera, sabiendo que no estás consagrado a Dios, mejor hazle caso, como le hicieron los ninivitas, creyeron, dijeron, esto sí viene de parte de Dios, mejor vamos a apartarnos de nuestro mal camino. Y eso es lo que vio Dios, y se arrepintió, dijo, está bien, vamos a darle una oportunidad a Nínive. Y Dios se la dio, ya estaba sentenciada, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuánto tiempo pasó Jonás en predicar? ¿Cuántos días? No lo sabemos. En llegar a la noticia al rey, no dice, pero pasaron días, se estaba acercando y se iba a cumplir, porque Dios no, Él lo que dice lo cumple. Solo por esto Él detiene su mano cuando dice, bueno, veo que se han arrepentido, que se han vuelto de su mal camino, que ya están haciendo lo correcto, no los voy a destruir. Si hubiera 10 justos, no los destruyo. Dios hubiera encontrado 10 justos, lo que le dije a Abraham, no lo destruyo, no destruyo a Sodoma y Gomorra. Si la gente en los tiempos de Noé se hubiera arrepentido, se hubiera convertido, hubiera pedido perdón y se hubiera humillado, está bien, hay otra oportunidad y a lo mejor el barco ahí estuviera, ahí donde Noé lo construyó, y Dios hubiera perdonado a esa generación, pero no se volvieron, no se arrepintieron de su mal camino. Estos sí lo hicieron y Dios detuvo su mano. Estos no conocían a Dios, estos no tenían la palabra de Dios, ni en los días de Noé, ni con Lot. Sodoma y Gomorra no conocía la Escritura. Jonás y Nínive, Jonás conocía la Escritura y era profeta, pero Nínive eran personas que no conocían de Dios. Y Dios les dio una oportunidad, pero hay otros que sí conocen la Biblia, que sí conocen la Escritura, que dicen que son pueblo de Dios, que dicen que son hijos de Dios, y
La paga del pecado es muerte, y no importa si conozcan o no conozcan, la paga del pecado es muerte. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y a los hebreos, Dios les dio mandamientos y les dijo: estos son los mandamientos que tienen que seguir. Y ellos no obedecieron a Dios. Dice Jeremías 35. Verso 15. Sabemos lo que sucedió con el pueblo de Israel, cómo fue cautivo por los babilonios, se los llevaron presos, mataron a mucha gente, incendiaron su templo, se llevaron todos los utensilios del templo, se los llevaron allí a Babilonia. Pero dice Jeremías 35:15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros, cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oíste. Jeremías, que vivió en aquel tiempo, decía, por boca de Jeremías, Dios hablando: envié a todos mis siervos los profetas. Todos los profetas que están ahí en la Escritura, todos les decían a Jerusalén, a Israel, a Judá, a toda esa región: vuélvanse a Dios, vuélvanse de corazón a Dios. Pero ellos no lo hicieron. No, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y no se volvían de su mal camino. Tenían ahí un ídolo en el templo, ahí lo habían metido ahí en el templo donde Dios había dicho: aquí va a estar mi nombre y yo voy a visitarlos. Ellos se habían metido un ídolo ahí, y ahí adorando a Dios y al ídolo también. ¿En qué mente cabría que Dios estaría con ellos? La paga del pecado es muerte. Eran idólatras, eran gente que iban a la rapiña, etcétera. Y Dios mandó profetas: está bien, es mi pueblo. Y mandaba a uno y a otro, y arrepiéntase. A unos mataban, a otros los degollaban, y a otros los expulsaban. No querían oír a los profetas porque siempre me profetiza mal, ¿no? Pues porque la paga del pecado es muerte. Estás viviendo mal, estás haciendo mal las cosas delante de Dios. ¿Cómo te va a profetizar bien? Allá están los profetas que te profetizan prosperidad, y Dios te va a bendecir, y tú eres hijo de Dios, y tú no tienes por qué estar pobre. Allá los falsos profetas eso te profetizan. Pero tú que estás viviendo mal, tienes que arrepentirte, volverte a Dios. Yo mandé a todos mis siervos desde temprano y sin cesar para decir: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras. Y dice que no quisieron, no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. No quisieron escuchar. Aquellos no son los radicales, esos se van a los extremos. Esos no te metas ahí, porque esos sí son bien duros. Ahí no hay nada de amor de Dios. Y no quieren oír lo que Dios les está diciendo. Y Dios, deja ahí
escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7:14. Al pueblo de Dios, vamos a entenderlo. Dice la Escritura, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo se va a acabar esta pandemia? Pues por lo que dice Dios, nada más. No va a venir ahí la vacuna, ni ha salido la vacuna, y al contrario, van a venir más juicios de parte de Dios porque la gente no se arrepiente. Pero que es pueblo de Dios y que el día de hoy el cristianismo es la religión más grande a nivel mundial, no está viviendo conforme a los mandatos de Dios. Y entonces les dice esto, en aquel entonces les dice esto: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Dios puede humillar, Dios humilla, dice la Escritura, Dios es el que humilla. Él puede humillar a quien sea, pero Él manda a su pueblo de voluntad, de corazón, que salga de ti. Si se humillare mi pueblo voluntariamente, Dios puede humillar a quien sea, Dios puede hacerlo, pero Él quiere que voluntariamente su pueblo, aquel que dice que es pueblo de Dios, se humillare, porque dice sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca a Dios? Los que están tomando, los que están adulterando, los que están robando, esos no invocan a Dios. Los que están ahorita, el día de hoy, domingo, 11 de la mañana, tú vas a diferentes lugares y están invocando a Dios, están invocando el nombre de Dios. A ellos Dios le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Invocan a Dios con la boca y le cantan y le bailan y gritan y aleluya y amén, y están brincando de aquí para allá, y tú vas del otro lado y tú ves ahí como los cantos bien con instrumentos y etcétera. Dios le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y no solamente, y oraren, acérquense a Dios por medio de la oración, no nada más a cantarle, no nada más ahí a brincar. Arrodíllense, oren a Dios, y no solo esto, busquen mi rostro, como diciendo: a ver, veme a los ojos. Así como cuando tú estás hablando con una persona y está ahí volteada y le dices: pues veme a los ojos, te estoy hablando, y no puede verla a los ojos porque está ahí cohibida o porque hizo algo y no quiere ver a la persona. Dios dice: busquen mi rostro, acérquense a mí, así de frente, no ahí con la cabeza abajo, porque saben que no están bien. Pero lo más importante, Dios le dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién le dice esto? A los que invocan su nombre, a su pueblo, a los que se dicen cristianos, a los que se dicen que son salvos, a los que dicen que tienen una denominación y la defienden, y no, es que yo soy de los bautistas, de los metodistas, yo soy pentecostés, yo soy de las asambleas, yo soy mormón, testigo de Jehová, católico y no sé cuántos más. No, a ellos Dios le está diciendo:
conviértanse de su mal camino, conviértanse. Si no lo hacen, Dios no va a sanar esta tierra. No, no es con orar mucho, no es con ayunar 21 días. Conviértanse de su mal camino, eso es lo más importante. Vuélvanse a Dios de todo corazón, no nada más ahí por fuera. Ves que hoy es domingo y nos toca ir a la reunión, es que ahora es martes y es reunión de damas, y ahora es miércoles y es de los jóvenes, y ahora es jueves y hay que ir a la oración, pero no, ahora estoy cansado, ahora no voy. No nada más eso. Se tienen que convertir de su mal camino. La gente que invoca a Dios, la gente que se dice pueblo de Dios, tiene que arrepentirse. Hace unas semanas venimos aquí a compartir la palabra de Dios y sacamos este texto y le decíamos a la gente: quieren que se acabe esta pandemia, conviértanse de su mal camino, vuélvanse a Dios de todo corazón. Solamente así está la promesa, porque dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solamente así Dios va a sanar esta tierra. Cuando la gente religiosa se convierta de sus malos caminos. Y a lo mejor tú dices: pues ¿qué tiene de malo la gente religiosa? ¿Qué tiene? Se reúne en tal lugar o en otro lugar. Pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pues están buscando a Dios, todos los caminos llegan a Dios. No, llegarán a Roma, pero a Dios no llegan. Vete a la católica, eso, ¿llegan a Dios? No, aunque hablen de Dios. Los mormones, ¿llega a Dios? No. Los testigos, ¿llegan a Dios? No. Y todas las religiones no van a llevar a Dios. El único que llega a Dios es el Señor Jesucristo, pero cuando alguien se ha arrepentido, ha dejado sus maldades. Y la gente religiosa: pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues ¿de qué? Si yo me reúno todos los domingos y doy mis diezmos y mis ofrendas, y yo ya me bauticé, y yo ya hasta toco ahí en la alabanza, y yo me hago cargo de los niños, o tengo este ministerio. No, pues yo estoy sirviendo a Dios. Ese pueblo pensaba lo mismo, decía lo mismo, pero ahí tenía su ídolo, ahí honrando al ídolo, en el cual Dios había dicho: no te hagas imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellos, ni le honres, porque yo soy un Dios celoso. Y ahí estaba, diciendo que estaban sirviendo a Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, se topó con esa gente y ellos decían: no, somos hijos de Abraham, nosotros no nacimos en pecado, nosotros vamos directo al cielo porque Dios nos escogió a nosotros. Y Jesús: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ay, ¿cómo nos está diciendo eso? Si nosotros somos nacidos de cuna evangélica. Pues sí, pero las obras de su padre hacen. El diablo es mentiroso y padre de mentira, y ustedes me quieren matar. No, demonio tienes. Es terrible lo que vemos el día de hoy a nivel de religiones. Vamos a ver tantito de lo que vemos y piensan que eso es servir a Dios, piensan que eso es que a Dios le están agradando, y no le están agradando, al contrario, están ofendiendo a Dios, como lo hacían en aquel entonces. Si quieres poner el video. Estos son los que dicen que son cristianos. Dicen que ser pueblo de Dios. Y a lo mejor
tú dices, pues ¿qué tiene de malo esto? Y esos son los cristianos de hoy en día. A lo mejor hasta conoces a esa mujer. Ahí están. Invítalos a orar a esta gente, no llegan a orar. Invítalos a un concierto de estos, y ahí están abarrotando los auditorios. ¿Habrá una diferencia entre lo mundano y eso? Eso es lo que se ve en las diferentes congregaciones. Ese dice que es cristiano, pues será nada más el nombre, porque todo lo demás es eso, satánico. Nada más porque tiene letra disque cristiana, ya es cristiano. No, no estás viendo un espectáculo o un concierto, estás viendo ahí las congregaciones, las denominaciones. Eso es lo que hacen para atraer a la gente, para tener entretenida a la gente, para que no se vaya, para tenerla divertida. Ahí vamos a traer a un cantante cristiano, vamos a hacer un show, vamos a danzar ahí en el púlpito para que la gente esté despierta, para que no se duerma. Y Dios entonces dice que es un pastor enfrente del púlpito. Pero vos conoces al que está allá de aquel lado. Un falso profeta de la prosperidad. Ahí están entreteniendo a la gente para sacarle su dinero. Y bueno, pues vamos a hablarle al pastor aquí de la congregación para que también le entre al baile, ¿no? Para que vamos a enseñarle unos pasitos, ¿no? Pero pues yo ya me lo sé también, pues. Ahí está. Es terrible lo que se ve. Yo creo que ahí le dejamos. Yo creo que hasta ahí, porque eso es lo que se ve en las diferentes denominaciones, religiones y grupos. Con tal de que esté lleno ahí el lugar, pues vamos a anunciar que va a haber merengue cristiano, rock cristiano. Vamos a hacer un evento para ganar a los jóvenes y vamos a traer al grupo fulano de tal que son cristianos. Y ahí están con la greña, con el pelo largo, con tirantitos y ahí moviéndose como si no fueran, además no son, ¿no? ¿De qué se tienen que arrepentir? Pues de todo esto, de todos los ídolos que tienen ahí en su corazón. Su ídolo es el pastor. El pastor no, ese es mi ídolo, ¿no? No me lo toquen a mi pastor. Hace un año, en junio del año pasado, agarraron a un pseudo pastor, no, dice que es el profeta de Dios, el apóstol de Dios, un tal Nazón Joaquín de la Luz del Mundo. Ahí está. ¿Y sabes qué cargos tiene? Pues cargos de violación, de trata de blancas, de pornografía y de todas esas cosas.
y dice que es pastor, pero dile ahí a sus congregantes, tu pastor es un violador, es esto. No, ¿cómo creen? Ya tiene un año ahí en la cárcel. Si fuera inocente ya hubiera salido desde cuándo. No, mi pastor no, él es el santo de Dios. Es un impío, es un delincuente. Tienen sus ídolos, su ídolo es el pastor, no es Dios. No es Dios el número uno, no es la palabra lo número uno, es su líder, es fulanito ahí, su cantante favorito, gritándole y saltándole. No le saltan a Dios ni alaban a Dios. Están ahí nada más moviendo la carne al son de esa música. ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues de todas tus maldades. Por eso Dios le dice, si se humillare mi pueblo, humíllense. Aquellos que dicen ser cristianos, si oraren, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces solo así yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar la tierra. ¿Cómo va a sanar Dios esta tierra cuando la gente religiosa que dice que conoce a Dios, en vez de vituperar el nombre de Cristo, en vez de ahí mal representar al Señor Jesucristo, pues que lo representen como es, viviendo una vida santa, recta, apartada de la maldad y del pecado, donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, en la escuela, en el negocio, donde quiera que estén, que realmente levanten el nombre de Cristo y no lo estén vituperando. Mejor que ni se digan que son cristianos, que ni se digan, no, es que yo me congrego ahí en tal lugar, es que yo voy acá, es que yo soy esto. Mejor ni hables, mejor quédate callado y arrepiéntete de tus malos caminos, conviértete a Dios. Si quieres que Dios sane esta tierra, la gente que conoce del Evangelio tiene que convertirse de sus malos pecados. Si no, esto va a seguir, esto no se va a parar. Ya Dios ejecutó sentencia, el juez justo de la tierra dijo, ya, hasta aquí. Y por eso los niños a su casa, ahí con su mamá, ahí es donde deben de estar, ahí con su familia, ahí que los eduquen en su casita, ahí que les enseñen las matemáticas y todo, ahí en su casa tienen que estar. Ahí su marido, su esposa, allí en su casa, no allá en los antros, ahí en los bailes, ahí en el gimnasio, no, ahí en su casa. Si queremos que Dios sane esta tierra y se acabe todo esto, tenemos que cumplir con la condición. Si no, esto no se va a detener. ¿Tú crees que toda esa gente, la gente religiosa, se convierta? La gente diga, no, sí estoy mal, sí estoy bien torcido, sí, no estoy viviendo bien y voy a convertirme a Dios de todo corazón. ¿Tú crees que lo haga? ¿Tú crees que ellos realmente puedan decir, pues me voy a humillar delante de Dios? Y ahí están humillados delante de Dios y ayunando y pidiéndole misericordia a Dios. ¿Tú crees que lo van a hacer para que Dios sane esta tierra? No, no lo van a hacer. Ellos dice que tienen una venda en los ojos, así. Tienen una venda y no ven hacia dónde se están conduciendo. No ven que adelante está el hoyo, el precipicio. Tienen esa venda que solamente, decía Pablo, solamente Jesús la puede quitar. Es decir, mira hacia dónde te diriges, mira hacia dónde vas. Solamente cuando se conviertan a Jesús, solamente cuando tomen en serio la palabra de Dios, solamente cuando ellos se humillen, busquen a Dios, oren, ayunen y se conviertan de sus malos caminos,
solamente así Dios va a hacer algo con ellos. Termino con un texto en segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice así: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tarda sus promesas. Lo que Él dijo, las profecías que Él habló y dijo que iban a acontecer antes de que viniera por segunda vez a esta tierra, a lo mejor la gente dice, pues no pasa nada. No, Él no tarda sus promesas. Como algunos dicen, pues está tardando Dios, ¿no? Ya es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que la gente se pierda. De todas esas personas que están muriendo el día de hoy, que son miles, Dios no quiere, yo no quiero que mueran, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, todos se arrepientan, todos. No importa si me conocen o tengan su Biblia o tengan conocimiento de la Escritura, no conocen de la Escritura, todos procedan al arrepentimiento. Él en su corazón no quiere ejecutar sentencia, no quiere traer cosas terribles a esta tierra, pero Él lo tiene que hacer porque Él es justo, porque si no lo hiciera, entonces los de Sodoma, la generación de Noé dirían, Señor, ¿y a nosotros por qué sí? ¿Por qué sí nos destruiste? ¿Por qué sí acabaste con mi familia y mandaste fuego del cielo y destruiste a todos? ¿Y por qué a estos no? ¿Por qué a estos los dejas vivir después de estar cometiendo perversidades más grandes que nosotros cometimos? ¿Por qué eres injusto? No, Dios no es injusto y está juzgando esta tierra. Él no quiere la muerte del que muere, pero Él lo va a hacer. Y si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios de nuestros malos caminos, entonces no vamos a ver que esto se pare. Al contrario, va a haber cosas más terribles a este planeta. ¿Cómo acabar con la pandemia? ONU, a lo mejor me escuchas, conviértete de tus malos caminos. Tengo la medicina, Dios la tiene, vuélvanse de todo corazón a Él, dejen sus pecados, dejen de ofender a Dios, cancelen esas leyes que van en contra de lo santo. Así solamente Dios va a detener esto. Si no, ya empezó Dios y vamos a ver cosas más terribles porque la gente no se arrepiente. Pero tú que estás aquí, que me escuchas y a lo mejor no has dejado tu maldad, arrepiéntete, vuélvete a Dios y vas a ver las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu vida. Pues vamos a orar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos, solo así, dice Dios, yo iré desde los cielos, yo los voy a oír, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Esa es la medicina para el coronavirus. Eso es lo que Dios quiere ver para detener todo lo que viene. Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y se arrepintieron y Dios no la destruyó. Vienen juicios terribles a esta tierra. Si la gente no se arrepiente, va a venir esos juicios. Él viene por segunda vez y está cerca. Viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y si viene por esa iglesia es porque sí la hay. Si hay un remanente santo, un remanente sin mancha y sin arruga, por eso viene Jesús. Pero también dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, ábrenos, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús viene y viene por un pueblo santo, un pueblo que le ame y que le ame en verdad. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, delante de mí estarás. Y siempre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra mí no vencerás. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Y siempre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra mí no vencerás.
Solamente de esa forma Dios va a detener sus juicios. Solamente que la gente se convierta de sus malos caminos. Solamente que aquel que se dice pueblo de Dios se vuelva de todo corazón a Él, que lo ame, que lo sirva con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Solamente de esa forma se va a parar esto. Jesús viene y viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Si Dios viniera el día de hoy, ¿te irías con Él? Medítalo. Sube a la torre atalaya y avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres de ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres de ejemplo, serás cortado de su heredad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Grita en la torre atalaya y anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya y anuncia que es santo Jehová. Consúmete
Señor, te damos gracias, gracias porque eres bueno, gracias porque tú, Señor, nos das la oportunidad de estar contigo por la eternidad. Ayúdanos a caminar por el camino angosto, estrecho, que lleva a la vida eterna. Dios, que realmente haya personas que caminen por ese camino. Ayúdanos como iglesia a permanecer fieles a ti, a enmendar nuestros caminos si es que nos hemos salido, a, Señor, valorar lo más importante que es la vida eterna. Te pedimos que estés con nosotros y que nos sigas hablando. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.